La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Les presento al predicador, el hermano Elí. Última ocasión que está aquí entre nosotros, me refiero en este tiempo, en esta semana, digamos, porque el próximo mes regresa con la ayuda de Dios. Estoy diciendo en fe. Oremos por él. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos según necesitamos hoy. Señor, les da un mensaje importante para nosotros. Por favor, háblanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Ha sido un placer para mí y mi esposa, mis amados hermanos, haber estado aquí esta semana. Espero que no se hayan hartado de mí, porque he predicado en el miércoles, luego el domingo, luego en los jóvenes y ahora. Y ha sido muy bonito estar en casa, nos sentimos muy a gusto aquí en esta hermosa iglesia, la amamos mucho. Si puedo ser muy honesto y no se enojan, realmente mi momento favorito fue con los jóvenes, la verdad. Porque, no sé, porque ahí crecí y disfruté mucho ese momento. No sé, a lo mejor ellos no lo disfrutaron tanto, especialmente a los que les hice bullying, pero les pido una disculpa. No, pero la verdad sí lo disfruté mucho y porque amo mucho esta iglesia y amo mucho especialmente la Magna Unión de Jóvenes, porque ahí crecí yo, ahí me formé. Por eso estoy así como estoy. De bien o de mal, no sé, usted juzgará. Vamos a la palabra de Dios, amados hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo, pero antes déjenme contarles una cosa que me pasó hoy. No sé si me vieron, llegué aquí un poquillo tarde y sin cambiar porque se nos hizo tarde. Entonces traía yo mis bermudas y mi playera del América y me daba pena entrar porque dije, ¿cómo voy a predicar en bermudas? Me daba pena, no la playera del América, esa me daba orgullo, pero las bermudas, ¿no? Y entonces dije, ¿qué hago? Entonces oré a Dios y salté y empecé a volar. De aquí hasta mi casa volé, mis amados hermanos. De verdad, por los aires, toda la colonia. Atravesé las nubes, el smog, llegué a mi casa y salté y volé. Otra vez de regreso hasta aquí llegué en poquitos minutos. ¿Me creen? ¿Me creen, hermanos? ¿No me creen? ¿Por qué no? ¿De veras no me creen? ¿No creen en los milagros, mis amados hermanos? Yo pensé que esto era una iglesia de fe. Yo pensé que esto era una iglesia que creía en los milagros. ¿Crees en los milagros, mi amado hermano? Bueno, antes les digo, no hice eso. Mi mamá fue corriendo, bueno, no corriendo, manejando. Sí fue volando, pero volando en carro. Y ya me trajo mi ropa, yo me esperé aquí. Y ya me cambié y estoy aquí, gracias a Dios. Pero, ¿crees tú? ¿Les puedo hablar de tú o les digo usted? Si estamos en la Ciudad de México, aquí nadie respeta nada, ¿verdad? ¿Crees tú? Es que en el norte sí respetamos mucho y hablamos de usted, pero ¿crees tú en los milagros, mi amado hermano? ¿Sí crees en los milagros? No, pero ya en serio, porque yo siento que muy a menudo estamos en la iglesia, ni modo, ¿qué vamos a decir aquí? Ni modo que vengamos a la iglesia y digamos no creo en los milagros, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ponernos muy honestos, porque siento que a veces decimos que sí creemos en los milagros, pero a la hora de la hora como que nos cuesta trabajo creer, como que nos cuesta trabajo de verdad creer que hay un poder superior que actúa y que se involucra en los asuntos humanos. No hablemos religiosamente, mis amados hermanos, no hablemos como fariseamente porque somos religiosos y somos cristianos y son las cosas que tenemos que decir. Que Dios le bendiga, Dios le bendice, hermanos, sí, por el piélago insondable de la misericordia santa. Vamos a ponernos honestos, ¿les parece? ¿De veras crees en los milagros, mi hermano? O sea, en serio, cuando oras, de verdad oras y crees que Dios va a responder y va a hacer algo, o nada más es como una especie de creencia o superstición. Vamos a hablar acerca de los milagros. Y en el mundo hay dos extremos cuando hablamos de milagros. El sermón se llama Orando por un milagro, como el programa de televisión Bailando por un sueño, ¿se acuerdan ese? Orando por un milagro. Hay dos extremos en el mundo acerca de los milagros. Por un lado están los que no creen que pasen los milagros. Los milagros no existen. Así decían los filósofos científicos de la revolución científica y de pensamiento por ahí del siglo XVIII empezaron a pensar, no existen los milagros. Por ahí del siglo XVIII, la época de la Ilustración, comenzó a surgir la idea del ateísmo. Napoleón Bonaparte contaba una historia en la que un filósofo, el científico más famoso de Francia, creó un modelo cuando empezaron a
hacer modelos del sistema solar y descubrir que hay los planetas y que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces George Lemaitre, no es cierto, no me acuerdo cómo se llamaba, ese es otro, pero este personaje hizo un modelo del sistema solar. Y Napoleón Bonaparte le pregunta, ¿perdón? ¿Será? Ese no era francés, era británico, pero puede ser. Y le pregunta a Napoleón Bonaparte, oye, ¿y dónde está Dios en todo esto? Porque ve el sistema solar y ¿dónde está Dios en todo esto? Y aquel filósofo le responde, yo no tengo necesidad de esa hipótesis. Y así comienza toda una tendencia a no necesitar a Dios. Empezamos a descubrir el mundo y descubrir la ciencia y descubrir cómo funciona el universo. Y de pronto Dios ya no es necesario para algunos. Y hay todo un extremo en el que dice los milagros no existen. Los milagros no pasan, esas cosas no pasan. Incluso algunos que dicen creer en Dios, dicen que no existen los milagros. Y justamente en aquella época surgió toda una filosofía que se llama el deísmo. Para que me entiendan más, pueden pensar en la canción de Shakira, El octavo día. ¿Así les gustaba Shakira cuando era buena? Shakira compuso una canción que se llama El octavo día y dice, el octavo día Dios, después de tanto trabajar para liberar tensiones, luego ya de reposar, no sé qué dice, se fue Dios. En el octavo día Dios se fue y dejó el mundo y volvió, y el mundo era un desastre porque los seres humanos habían hecho un desastre. Y hay quienes piensan que Dios es así. Sí, Dios creó el universo y todo, pero después se fue y no se involucra. Es como un Dios allá lejano que no hace nada. Incluso entre cristianos que van a la iglesia, que hacen teología, hay toda una doctrina cristiana que se llama el cesacionismo, que dice que los milagros ya cesaron, ya no hay milagros y un montón de otras cosas, ya no existen, ya no pasan. Dios las usó en un momento específico en la historia para hablar a su pueblo en la época de Moisés, para hacer milagros en la época de los profetas y para hacer milagros en la época de Jesús. Pero fuera de esas tres épocas, Dios ya no hace milagros. Hasta cristianos que ya no creen en los milagros, ya no pasan. Bueno, incluso hay cristianos racionalistas que interpretan la Biblia y cualquier milagro. No fue un milagro realmente. Jesús no multiplicó los peces y los panes. Lo que pasa es que la gente traía ahí su lunch, pero nadie lo quería sacar. Porque ¿a poco no que es bien molesto? Que sacas tus chicles así tú despichaditamente y no falta la amiga gorrona, ¿me das uno? Y aparte lo dice bien fuerte para que todos y tú tenemos que decirle que no, ya no tienes chicles, ¿no? Como repartí paletas payaso el otro día. ¿Sí les tocó paleta payaso aquí, mis queridas? ¿No les tocó? Les debo. Pero ¿a poco no que es bien molesto que tú abres tu paleta payaso y te comes todo menos las gomitas porque las quieres dejar para el final porque son lo más rico? Y no falta el amigo gorrón que llega y te dice, ¿me das una? A mí me dan ganas de decirle, no, ve por tu paleta tú. Pero pues no puede ser, es cristiano y Jesucristo nos manda compartir, dar la otra mejilla. Tienes que dar. Así hay quienes piensan que no, Jesús no multiplicó los peces y los panes. Lo que pasa es que la gente no quería compartir, pero cuando el niño llegó y compartió todo. Entonces, en un extremo están los que no creen en los milagros. No pasan, no pasan. En el otro extremo hay quienes tienen una idea supersticiosa, emocional, sensacionalista de los milagros. Bueno, hasta humanista, una mágica, una especie de esperanza mágica. El milagro va a pasar porque yo lo digo. De pronto mi esposa y yo, ustedes saben, mi esposa y yo queremos tener hijos, no hemos podido. Y de pronto hay gente que llega y me dice, yo ya soñé que tienen un hijo. No sé cuántas personas han soñado que hemos desde hace como 7 años. Y pues nomás no. Yo no sé esos sueños si son como, pues no les dijeron cuándo, ¿verdad? A lo mejor sí se va a hacer. Pero ya. Dios ya, bueno, hubo un hermano que un día oró hasta por Dios, bendigo el órgano reproductivo del hermano Eli. Y yo así de, oiga hermano, respéteme, invíteme un café primero, ¿no? Y oraban, y hay gente que lo declaro. Como una idea supersticiosa es porque yo lo digo, porque emocional. Bueno, algunos hasta interesadamente. Hay gente que nomás busca a Dios porque quiere algo de Dios. Hay gente que nomás busca a Dios porque está interesada en algo. Y si alguno viene así, no se ofendan. Es buena cosa venir a Dios. No es buena cosa venir por interés. A lo mejor viniendo por interés, Dios transforma tu corazón. Y déjame decirte, Dios no quiere que vengas a Él solo por interés. Dios quiere que vengas a Él
no buscando algo de Él, sino buscándolo a Él. Pero hay gente que solo viene a Dios por interés de recibir un milagro. Sí, porque quieren dinero, porque quieren solución, porque quieren sanidad. Y les digo algo, ambas maneras de entender los milagros me parece que están equivocadas. Por un lado, quienes no creen en los milagros para nada. Por otro lado, quienes son demasiado supersticiosos, tienen una idea mágica de los milagros o hasta interesada. Ambas actitudes son equivocadas, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo debemos creer en los milagros? Usted dígame, ¿cómo debemos creer en los milagros? Déjame contrastar la superstición con la fe. La superstición exige, demanda a Dios, como si Dios fuera nuestro esclavo. Declaro, exijo, demando que eso va a pasar. La fe clama, implora, pide, no exige, pide. La superstición cree que el poder está en uno. Yo tengo que hacer la frase mágica, yo tengo que decir la palabra mágica para que pase. La fe reconoce que el poder está en Dios. La superstición busca una solución a un problema. La fe busca una relación personal con Dios. Y te digo algo, mi amado hermano, me podría pasar aquí toda la vida hablando acerca de los milagros filosóficamente, pero ¿qué te parece si mejor vamos a la palabra de Dios y reflexionamos sobre un milagro para saber cómo debemos creer en los milagros? ¿De verdad pasan los milagros? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite los milagros? ¿Cuándo Dios hace milagros? ¿Les parece que vayamos a una historia? ¿Sí? ¿Sí quieren ir? ¿Les gusta leer la Biblia, mis amados hermanos? ¿O seguimos filosofando? No nos gusta la filosofía, ¿verdad? Nos gusta la palabra de Dios. Vamos a Lucas 5, del 4 al 9, dice así. Si quieren leer conmigo ahí en sus Biblias o en sus pantallas, bueno, las pantallas de todos porque están acá. Dice así la palabra de Dios. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Amén. Dios mío, te doy gracias por esta palabra. Te pido que seas tú el que hable, Señor, en esta hora, Dios mío. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos, Señor. Perdónanos cuando hemos tenido actitudes equivocadas en un extremo o en otro. Y ayúdanos a tener la actitud correcta, Señor, ante tu maravilloso poder y tu gracia, para que hagas milagros entre nosotros según tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Es una historia muy interesante, mis amados hermanos. Es el principio del ministerio de Jesús. Jesús llama a sus discípulos. Inmediatamente después de llamar a sus discípulos ocurre esto. Y bueno, ustedes leyeron la historia. Los discípulos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Estaban en el fracaso de su propia profesión. O sea, era lo que se dedicaban y no lo estaban haciendo bien, o no les estaba saliendo porque no habían pescado. Y de pronto llega Jesús y les dice, se sube a la barca y les dice: vamos más profundamente, echen la red. Y uno se pregunta: oye, ¿con qué autoridad Jesús le decía a sus discípulos: echen la red? Jesús no era pescador, ellos eran pescadores, ellos eran los expertos. Jesucristo, ¿de qué sabía? Probablemente de carpintería, era la profesión de su papá. Probablemente Jesús la había aprendido. Y un carpintero enseñándole a pescar a unos pescadores. Probablemente Pedro le pudo haber dicho: Señor, ¿tú qué vas a saber de pesca? O sea, Señor, yo aquí el experto soy yo, tú enséñame a hacer sillas, mesas o cajoneras, o qué más hacen los carpinteros, no sé, unas bancas. Pero déjanos a nosotros el trabajo de pesca. Pero dice Pedro: mas en tu nombre echaré la red. Y ocurrió un gran milagro, mis amados hermanos, una pesca extraordinaria. Y yo quiero que
yo quiero que traigamos esta historia a nuestra propia vida, a nuestra propia situación. Vamos a compararnos, porque para eso son las historias bíblicas. Las historias bíblicas son para que nos identifiquemos con los personajes y que nos veamos en el espejo de los personajes de la Biblia. Quiero decirles 4 cosas que, ¿cómo decirlo? 4 situaciones en las que ocurren milagros. Número 1, los milagros pasan cuando hay necesidad. Jesucristo encuentra a sus discípulos en la crisis, en el fracaso. Primera cosa que me parece interesante es que los encuentra en su cotidianidad. ¿Qué eran ellos de profesión? Pescadores. ¿Y qué hacen los pescadores? Pescan. Pero ese día no habían pescado ni una llanta. Sí, pescan ni un zapato. Bueno, las llantas ni existían en aquella época. No habían pescado nada. Pero me parece interesante que Jesús los encuentra en su cotidianidad, en lo que hacen todos los días. Los milagros, mi amado hermano, pasan en nuestra cotidianidad. No tienes que ir a un retiro espiritual de 6 semanas. No tienes que irte al Tíbet a buscar a algún sabio de la montaña. Los milagros de Dios pasan en nuestra cotidianidad. De hecho, creo que todos los días, o por lo menos cotidianamente, experimentamos milagros. La cosa es que no siempre los reconocemos como tal. Pero Dios nos encuentra en nuestra cotidianidad y nos encuentra en nuestra necesidad. Yo te pregunto algo, ¿tienes alguna necesidad el día de hoy? Seguramente sí, las expresamos. Dios viene a nuestra necesidad, mi amado hermano, nos encuentra ahí en nuestra cotidianidad, en nuestra crisis. Aquellos discípulos no habían pescado nada, estaban en su crisis. Situación perfecta para que ocurra un milagro de Dios. Como dice una canción de mi papá, donde terminan las fuerzas del hombre, comienza el poder de Dios. O sea, donde termina nuestra capacidad física, mental, donde ya no podemos, el poder de Dios apenas está comenzando. Si tienes una necesidad, mi amado hermano, terreno fértil para que ocurra un milagro de Dios. Les contaba en las mujeres Oreb. ¿Quiénes vinieron a Mujeres Oreb el martes? ¿Sí vinieron? Entonces les puedo volver a contar. Me perdonan que les cuente una vez más. Estábamos hablando del tumor de mi mamá, que tuvo o que tiene, pero se está haciendo chiquito, y estábamos dando gracias a Dios para que se quitara. Porque se había quitado, estábamos dando gracias a Dios porque ya se había quitado o se había reducido. Y nunca falta uno de esos incrédulos que están en aquel extremo y dice, ay, sí, han conocido a esa gente incrédula, nunca han sido esa gente incrédula. De esos que dicen, y si Dios es tan poderoso para hacer que un tumor se reduzca, ¿por qué no mejor hizo que no apareciera? O sea, jaque mate. Nunca falta alguien así, ¿verdad? O nunca lo has pensado, tú a lo mejor. ¿Por qué Dios no hizo que apareciera que no apareciera el tumor? Nunca. Y así no tenía que haberlo quitado. A lo mejor no es tan poderoso, a lo mejor no hay Dios que haga eso. No. Creen que es muy grande su argumento. Es una tontería y la Biblia lo dice todo el tiempo. Dios permite que pasen esas cosas porque si no hubiera enfermedad no conoceríamos al Dios sanador. Si no hubiera peligros no conoceríamos al Dios protector. Además, este mundo es un mundo con enfermedades, con peligros, con situaciones difíciles, no por Dios, no porque Dios no haga nada, sino porque Dios nos dio libertad a los seres humanos que echamos a perder este mundo y Dios está trabajando. Por eso envió a Cristo, por eso tiene un plan maravilloso de restauración de todas las cosas. Pero Dios viene a nuestra necesidad, mis queridos hermanos. Así es que si tienes una necesidad, terreno fértil para que Dios obre. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá la puerta. También entre cristianos, de pronto hay 2 extremos en cuanto a este asunto de los milagros. Hay algunos que dicen que Dios ya decidió lo que va a hacer y que lo que tú digas no va a cambiar absolutamente nada de Dios. Así es que ni para qué oras. Es más, ni pidas nada. Solamente, Señor, pide para que yo acepte su voluntad. Dios ya va a hacer lo que va a hacer. Y tú no vas a cambiar nada absolutamente de Dios porque Dios es soberano, ya todo está escrito, ya todo está decidido. Así es que pues, no vas a cambiar a Dios, ni para qué oras, ya todo está dicho. Ora para que Dios
te ayude a aceptar su voluntad, dice unas personas en un extremo. En el otro extremo están quienes dicen, tú mueves la mano de Dios. Si tú oras, tú le cambias de opinión a Dios y tú mueves su mano, y si tú lo crees con mucha fe, y mientras más fe tengas, más lo va a hacer Dios. Y de hecho, si no te pasa el milagro, así me dijo una hermana un día, es que usted no está orando con fe, pastor. Discúlpeme, hermana, pues ore usted por mí, usted que tiene tanta fe. De verdad, así me dijo. ¿Te acuerdas, mi amor? Pero no me tuve que defender porque todos en la iglesia salieron ya hasta me dio pena con la hermana. Pero hay quienes dicen, si no pasa el milagro es porque no tienes fe, tú no has hecho algo. ¿Dónde estamos nosotros, mis amados? En los que dicen, no sirve de nada orar porque ya todo está escrito, Dios ya decidió, no le vas a cambiar de opinión a Dios. O en el extremo donde tú dices, tú le cambias la mano a Dios. ¿Dónde se encuentra usted, hermano? ¿Para dónde se va? Izquierda o derecha, melón o sandía, pastilla roja, pastilla azul, catafixia 1, catafixia 2, soltero 1, soltero 2. ¿Con cuál se va usted? Izquierda o derecha. Les digo la verdad, ninguno de los dos lados. De verdad que no, de verdad que no. Me enseñó un amigo que toca el bajo, pero bien, no es cierto. Me enseñó un amigo, me dijo que le enseñó un maestro que cuando en la Biblia hay dos verdades que parecen, porque ciertamente en la Biblia vemos que Dios es soberano y que Dios tiene su voluntad y que Dios no responde a nuestras exigencias como para que nosotros le movamos la mano. Pero también la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y también la Biblia dice que Dios es un Dios bueno, que sabe qué necesitan y que cuando sus hijos le piden cosas, Dios se las da como un padre. Si ustedes son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo no? Un Dios bueno nos dará cosas cuando se lo pidamos. No dice la Biblia que Dios nos va a dar lo que pidamos, no dice eso. Entonces, y dice ¿quién te enseñó eso? Un maestro del seminario, que cuando hay dos verdades que parecen estar como en tensión, significa que hay una verdad superior, que a lo mejor no entendemos o que a lo mejor necesitamos descubrir más profundamente. Y creo que eso es lo que pasa acá, mis amados hermanos. Yo creo que Dios responde a las oraciones, por supuesto que sí. También creo que Dios es soberano y que nosotros no vamos a mover la mano de Dios y que los milagros no pasan por nuestra fe o por nuestra oración. Las cosas no pasan por nuestra fe o por nuestra oración. Pero también creo que Dios es un Dios que es un papá que da cosas buenas a sus hijos cuando se las pedimos y que sirve a orar. No solo para recibir una bendición, para estar en comunión con Dios, pero también Dios responde. ¿Cómo funciona eso? No estoy seguro. Y pienso mucho en eso, pero no los voy a aburrir con mis reflexiones. Simplemente voy a decir esto. Los milagros pasan cuando hay necesidad. Si tú tienes una necesidad, terreno fértil para que ocurra un milagro. Número 2, los milagros pasan cuando Jesús está en tu barca. Dice la Biblia que Jesús se subió a la barca. Me encanta una canción de Marcos Vidal que dice así: desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, y eso me basta. Y este consuelo todo lo calma, y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo. ¿Se la saben? Estás en mi barca. Si Jesús está en tu barca, mi amado hermano, te aseguro que ocurrirán milagros. Los milagros ocurren cerca de Dios. De hecho, creo que hasta los inconversos de pronto experimentan los milagros de Dios. El problema es que no los reconocen porque están tan lejos de Dios que no reconocen la mano de Dios. No conocen a Dios, no reconocen su mano. Me encanta una canción, otra canción de Marcos Vidal. Me gusta mucho la música cristiana, mis amados. No crean que soy de esos que descubre su teología en las canciones y no en la Biblia. Pero hay una canción de Marcos Vidal que habla de las personas con síndrome de Down. Y hay por ahí una frase de alguien que, burlándose de Dios quizá, habla de las personas con síndrome de Down diciendo los renglones torcidos de Dios. Hasta una película así creo. Los renglones torcidos de Dios, como Dios se equivocó. Y dice Marcos Vidal,
Yo reconozco tu escritura, aunque el renglón esté torcido. Eres tú el que creó a esos ángeles, dice el cantante Marcos Vidal. El que no conoce a Dios no reconoce su escritura, pero el que conoce a Dios lo reconoce. Si estás cerca de Jesús, mi amado hermano, terreno fértil para que ocurran los milagros. Lejos de Dios, probablemente no ocurrían los milagros, porque te digo que los milagros no ocurren por tu poder ni por tu esperanza mágica o porque lo atraes con o cualquier otra de estas supersticiones absurdas. Los milagros ocurren por el poder de Dios. Mira cómo dice Génesis 25:21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Isaac fue el que, Isaac fue el que embarazó a su esposa, pues muy seguramente sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Isaac fue el que hizo el milagro. No, fue Dios el que hizo el milagro. Dios hizo el milagro porque Isaac oró, o ya lo iba a hacer de cualquier manera. Pienso que las dos cosas, de verdad que sí. ¿Me puedo poner otra vez un poquito filosófico con ustedes, mis amados hermanos? Bueno, imagínate que vas en un avión, ¿no? Aquí estamos en el avión. Vamos manejando hacia allá. Bueno, yo no voy manejando, el piloto estamos avanzando hacia allá. Y de pronto se para un joven, y ya saben cómo son los jóvenes, aunque dice ahí que tengas el cinturón abrochado. Entonces empiezan a jugar con una pelota. Se empiezan a aventar la pelota. Ahí trae una pelota por ahí, ¿no? Nos empezamos a aventar la pelota uno al otro. Vamos en el avión. ¿Trae una pelota, señorita? Venga para acá, señorita, por favor. No, désela a Ariel y que Ariel venga para acá. Porque creo que... Entonces estamos en el avión. Aviéntame, amigo, aviéntame. Estamos en el avión. Y el avión va para allá, ¿sí? Aviéntamelo una vez más. La pelota cuando va de allá para acá, ¿está retrocediendo o está avanzando? Piénsalo bien. El avión va a 800 kilómetros por hora. La pelota va avanzando, nomás que más lentamente que el avión. Desde una perspectiva global, la pelota sigue yendo hacia allá, solo que más lenta que el avión. Pero desde nuestra perspectiva, la pelota está avanzando hacia acá. Y tan es así que yo la agarro, estaba allá y ahora está acá. Entonces la pelota está avanzando o retrocediendo. Las dos, depende quién lo vea. Si lo vemos desde una perspectiva global, ya te puedes ir a tu lugar. Un aplauso a estos muchachos. Desde una perspectiva global, real, fáctica, la pelota está moviéndose de allá para acá. Desde una perspectiva, vamos a decirlo así, perdónenme mis palabras, es que fui a la UNAM. Desde una perspectiva fenomenológica, la pelota está retrocediendo hacia mí. Pienso que algo así ocurre en estas cosas. Pienso que desde la perspectiva de Isaac, Dios oyó su oración y por eso se embarazó su esposa. Desde una perspectiva real, es Dios el que lo hizo. Y Dios ya sabía lo que iba a pasar, Dios lo iba a hacer. Pero las dos cosas son verdad. Mi amado hermano, Dios hace milagros cuando oramos, de verdad que sí. Ahora, no es por nuestra fe, no es por nuestra oración, pero sí nos escucha, de verdad que sí. ¿Tú lo crees eso, mi amado hermano? Número 3, los milagros pasan cuando bogas mar adentro. Le dijo Jesús a Pedro, boga mar adentro. Qué bonita palabra, ¿no? Bogar. Es como para escribir un poema. Nunca la había dicho yo en mi vida hasta que leí Lucas 5. La nueva versión internacional dice, navegue en mar adentro. No me gustó. Boga. Qué bonita palabra, ¿no? Gran palabra. ¿Qué dijiste el otro día, mi amor? Me dijo mi esposa. Estábamos decidiendo a qué restaurante ir, ¿no? Que si McDonald's o Burger King, algo así. Mi esposa dijo, vamos a ponderar las opciones. Y ay, mi amor, qué buena palabra, ponderar. Me encantan las palabras así. Boguemos mar adentro, le dice. Ahora, ¿qué significa eso? No nos vamos a poner aquí espiritualoides y bogar mar. Simplemente vamos más allá, más a donde hay más pececitos o donde hacemos el trabajo de pesca. Pero permítanme usarlo como metáfora para decir lo siguiente. Los milagros pasan, mi amado hermano, cuando estás
no en una superficialidad cristiana. Es bien triste ver cristianos superficiales, ¿verdad que se llama, hermano? De esos que nomás vienen los domingos. Los que vienen los miércoles, esos sí son cristianos de verdad, ¿verdad que sí, hermanos? Amén, gloria a Dios. Los que nomás van los domingos, esos cristianos superficiales. Nosotros somos hambrientos de la palabra de Dios. No se crea, no se vaya a sentir mucho, mi amado hermano, porque hay que ser humilde. Pero cuando entras a las profundidades de la palabra de Dios, ¿sí o no que se conoce a un Dios mucho más grande? Porque mientras más conocemos a Dios, más grande es, te lo aseguro. Mientras más conoces a Dios, más grande es. A mí, pues, no tengo nada que decir. Me encanta conocer a Dios, a eso dedico mi vida. Me fui a Estados Unidos para eso. Me fui al seminario, no porque quería tener un título, un papel. Cuando me dieron mi graduación, yo sentí un anticlímax ahí, porque 4 años de estar estudiando, leyendo, quién sabe cuántos teólogos, aprendiendo griego, hebreo y estando allá lejos. Y de pronto la graduación, Eli Gutiérrez, agarro un papelito y me siento ya. De pronto fue todo. 4 años por esto, no sé ni dónde está. No fue por eso, mi amado hermano. Estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios. Mientras más conoces a Dios, más grande se ve, más te impacta quién es Dios. De pronto hay gente que tiene un Dios muy pequeño. Gente que tiene un Dios muy pequeño. Hay gente que tiene un Dios, ¿no hay niños aquí? No hay niños aquí porque voy a decir cosas subidas de tono. De pronto hay gente que tiene Dios como Santa Claus, Santo Claus. ¿Cómo se dice? ¿Papá Noel, Santo Claus? Los chilenos, ¿no hay chilenos aquí? Los chilenos es otro planeta. ¿Saben cómo le dicen a Santo Claus los chilenos? El viejito pascuero. Hazme el favor. Raros son los chilenos. Nada, gente bien linda. Pero hay gente que su Dios es así, un Dios que cumple deseos, nada más. No, mi amado hermano, Dios es mucho más grande que eso. ¿Qué tan grande es tu Dios? Mira cómo dice Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos siquiera imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios puede hacer, mi amado hermano, más de lo que puedes imaginar. Lo que Dios puede hacer, tú no lo puedes ni siquiera imaginar. Ni en tus sueños más, como dijo Jeremy, lúcidos, ni en tus sueños más locos, te puedes imaginar lo que Dios puede hacer. Por el poder que obra en nosotros. Ese poder de Dios que tú ni puedes imaginar, obra en nosotros, obra en ti. Así le dijo Lucy, la niña de las Crónicas de Narnia, a Aslan cuando se lo encuentra después de varias películas, libros. Le dice, oye Aslan, ¿cómo que creciste? ¿Saben quién representa a Aslan? Jesús. Le dice, oye Aslan, ¿creciste? ¿Tomaste Danonino o qué? No, es que me conoces mejor. Mientras más me conozcas, más grande me vas a ver. Mi amado hermano, no te quedes en la superficie de conocer a Dios por encimita. Los que niegan a Dios, en realidad ni siquiera niegan al Dios verdadero, niegan a un Dios así. Nunca te han hecho la pregunta, un ateo, ¿no? Que te hace la pregunta según ellos para ya vencer todo argumento. Sí, y si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Tu cheja que mate, se acabó. Esa respuesta la han contestado cientos de teólogos. Es un Dios que necesita ser creado, es un Dios de este tamaño. O aquella, más famosa todavía y más absurda. ¿Tú crees que Dios puede hacer una piedra tan pesada que ni Él mismo la pueda levantar? Y alguna de esas otras preguntas absurdas. Estamos hablando de un Dios así. Un Dios que puedes meter en una caja y comprender. Un Dios que puedes estudiar como una rata de laboratorio. Un Dios que puedes saber cómo actúa. El mismo león de las Crónicas de Narnia le dice a Lucy, Lucy, yo no soy un león domesticado. No me puedes domesticar, no soy tu mascota. Yo soy un león libre, salvaje si tú quieres. No me puedes domesticar. ¿Tú puedes domesticar un león, mi amado hermano? A este menos. Dios no está a nuestro servicio. Dios es un Dios mucho más grande de lo que te puedes imaginar. Los milagros pasan cuando profundizas tu relación con Dios, mi amado hermano. A lo mejor no ves los milagros a tu alrededor porque tienes un Dios muy pequeño. Tienes un Dios que no puede hacer ciertas cosas.
Tienes un Dios que no actúa en ciertos lugares. Porque hay gente que piensa que Dios Dios sí hace milagros. Allá en Medio Oriente con los misioneros y en África. No, aquí no, aquí estamos en la civilización. No se necesitan esas cosas. Dios no responde a nuestros conceptos y a nuestras cajas donde metemos a Dios, mi amado hermano. Dios es mucho más grande. Y número 4, por último, los milagros pasan cuando crees y obedeces. O como dijo el presidente, cuando crees. Y luego, ¿sí se acuerdan cuando dijo el presidente? No se dice leer, se dice leer. Los milagros pasan cuando crees y obedeces. Dice la palabra de Dios. Lo cantamos ahorita, lo cantamos. No hay nada imposible para ti. ¿Qué hay imposible para Dios, mi amado hermano? Nada, nothing, nada, nadita. Los milagros pasan cuando crees y obedeces. Le dice Jesús a Pedro, echa la red. Si lo pueden poner en la pantalla el texto otra vez, si no, yo aquí se los leo. Echen las redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Señor, pues no, ¿cómo te explico? Tú no eres pescador, Señor, ya pescamos toda la noche, no agarro nada, ya pasó el tiempo, tú no sabes, yo soy pescador. Pero yo creo que Pedro dijo como que, no, espérate, como que le estoy faltando el respeto a Jesús. Está bien, en tu nombre echaré la red, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hasta le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron las 2 barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Milagros ocurren, mi amado hermano, cuando crees, no por tu fe, no por tu fe. Otra vez, ni siquiera sé explicarlo, es como la pelotita. Va para allá o va para acá, no sé. Tampoco nos rompamos la cabeza para entenderlo, porque tiene algo ni podemos entenderlo. Por eso son milagros. Solamente nos toca creer y obedecer. Echa la red, mi amado hermano. Oye, no, pero es que yo sé más. Yo sé de finanzas, yo sé de ciencia, yo sé de enfermedades, los doctores dicen, los expertos dicen, y Dios usa la ciencia, por supuesto, no tengo nada en contra de la ciencia, me encanta la ciencia y el conocimiento humano y hay que prevenirse y todo, pero hay un poder superior, mi amado hermano, que no responde a nuestras lógicas humanas, superior. Porque los milagros no son romper las leyes de la ciencia, ¿sabes? Los milagros son una ley mayor actuando. Piensa en un avión, mi amado hermano. Yo no sé tú, pero yo cada vez que me subo en un avión me da miedito tantito, aunque sea. ¿No te pasa? Me he subido muchas veces, pero no importa cuántas veces me haya subido en un avión, en el aterrizaje vuelvo a estar así. ¿Te pasa eso a los que van en avión o no sé? Oye, es una maquinota de quién sabe cuántas toneladas volando, como que algo no cuadra ahí, no sé, pero en mi lógica eso no pasa, ¿no? Ahora, ¿el avión rompe las leyes de la gravedad y de la física? Porque la ley de la gravedad dice que un objeto pesado va para abajo. ¿El avión rompe la ley de la gravedad? ¿Ya deja de funcionar la gravedad? Actúa una ley superior. Si quieres que te la explique, no puedo. A lo mejor aquí hay un ingeniero que lo pueda hacer, pero yo no. Pero hay leyes que explican por qué un avión puede volar. ¿O será magia? Como la que yo te conté hace rato que fui volando a mi casa. No, hay una ley superior. Mi amado hermano, hay una ley superior que tú y yo no entendemos. Pero no tenemos que entender. Solamente tenemos que venir al que sí entiende. Al que tiene el mundo en sus manos, al que creó el mundo. Desafío, ora por un milagro. ¿Te puedo hacer una confesión, mi amado hermano? Ya que estamos aquí en familia, nadie está grabando esto ni está saliendo por internet. ¿O sí? Entonces mejor me detengo. No se crean, ya empecé a hablar. Cosas peores he dicho.
¿Te acuerdas cuando te dije de los dos extremos entre los que creen en los milagros y los que no tanto? A veces me encuentro en el lado de los que no. Oye, pero es pastor. Yo tampoco lo sé explicar. No sé por qué, será porque fui a la UNAM. Oye, yo leí a Michel Foucault y a Paul Ricoeur y a todos estos filósofos franceses. ¿Cómo voy a andar creyendo en milagros? Probablemente en ese aspecto me llevas delantera. Seguramente muchos de ustedes son de los que no, yo sí creo en milagros. Siempre. Es más, a lo mejor algunos están en el otro extremo, ¿no? En el extremo de la superstición y de la... Pero llegué a mi cuarto el otro día. ¿Tienen tiempo, hermanos? Porque voy a hacer una pausa breve. No van a ir a los tacos o algo, no tienen prisa, ¿no? Bajé del avión, fui a mi casa. Abrí la puerta de mi cuarto. Y había un letrero que decía, ¿qué decía, mami? Cree solamente. No temas, cree solamente. Así grandote, una hoja por cada letra. Yo no sé cuánto tardaron mis papás en ponerlo. O apareció solo. Y decidí creer. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si creemos? ¿Tienes una necesidad, mi amado hermano? ¿Tienes una crisis? ¿Estás cerca de Jesús? ¿Jesús está en tu barca? ¿Tienes una fe profunda? Obedece. En este caso, obedecer significa creer. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por la historia de Pedro. Gracias por los milagros que tú hiciste en él, Señor, que no solo muchos, caminó sobre el mar. Vio la multiplicación de los peces y los panes, vio la tormenta, vio la transfiguración, Señor. Pero también dudó, te negó, y dice la Biblia que tenía temor. Nos identificamos con Pedro, Señor, ciertamente. Creemos y de pronto no tanto. Pero hoy, Señor, decidimos creer. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, en tus milagros. Perdónanos cuando hemos estado en uno de los dos extremos, ya sea en el extremo de la incredulidad o en el extremo de la credulidad supersticiosa. Perdónanos, Señor, pero queremos creer bien, queremos creer en serio, queremos creer en un poder superior. Si tú, como yo, mi amado hermano, le dices a Cristo, le dices a Dios en esta hora: Dios mío, yo creo que eres poderoso para hacer milagros, creo que es verdad. Te pido perdón cuando he dudado. Quiero acercarme a ti, Señor, que tú vengas a mi necesidad, a mi crisis. Señor, súbete a mi barca, hazte dueño de mi barco entero. Llévame mar adentro, las profundidades, Señor, de la fe en ti, y haz milagros en mi vida. Te obedezco, Señor. No sé ni cómo, pero sé que harás milagros en mi vida. Si tú le quieres decir eso al Señor, levanta tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos los que están levantando su mano. En el nombre de Cristo Jesús, pueden bajarla, Señor. Venimos a tu presencia agradeciéndote por tu amor, por tus milagros. Creemos en ti, en Cristo Jesús. Amén.